están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la quinta transmisión en vivo del curso virtual especializado en Microsoft Excel Avanzado. Tenemos ya en plataforma al expositor ingeniero Irving Zulca Medrano, ingeniero de sistemas de la Universidad Peruana Los Andes de Perú, especialista en programación de software y administrador de base de datos. Ingeniero Irving, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Bien, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días, estimados participantes. Quien les habla aquí, el profesor Irving Zulca Medrano, docente para este curso de Excel avanzado. El día de hoy vamos a desarrollar la clase número 5 o lección número 5, en el cual vamos a trabajar el tema de tablas dinámicas y también estaremos trabajando el tema de dashboard. Antes de comenzar nuestra sesión de clase, vamos a dar las indicaciones que siempre realizamos. Recuerda que si tienes algún problema con el audio o con la pantalla, recuerda siempre revisar tu conexión a internet o si no, reiniciar el programa para que puedas tener una transmisión fluida. Como también si tienes dudas o preguntas relacionado al tema, recuerda siempre escribirlo en la caja de preguntas para que puedas de esa manera interactuar conmigo y solucionar aquellos inconvenientes que tengas en el desarrollo de los ejercicios planteados para el día de hoy. Bien, dicho todo eso, vamos a comenzar rápidamente con nuestro tema para que el tiempo nos pueda alcanzar y lograr todas las metas propuestas para esta sesión de clase. Bien, primero que nada, se les ha compartido un archivo, como ya les ha mencionado. Por favor, descárguense ese archivo que vamos a ir utilizándolo en el transcurso de la clase. Bien, primeramente vamos a comenzar con el tema de tablas dinámicas. Vamos a desarrollar las tablas dinámicas y al final de la sesión vamos a estar trabajando ya con los dashboards. Primero que nada, te voy a explicar lo siguiente. El objetivo de esta clase es desarrollar un dashboard, pero para que tú puedas desarrollar un dashboard o para que entiendas qué es un dashboard, primeramente necesitas aprender las tablas dinámicas. Basta con decirte que sin las tablas dinámicas no se puede hacer una dashboard. Entonces, por cuestiones de orden, primeramente vamos a trabajar con las tablas dinámicas. Ahora, ¿qué cosa es una tabla dinámica o para qué sirve una tabla dinámica o en qué casos vamos a usar una tabla dinámica? Te explico. Las tablas dinámicas hoy en día es una de las herramientas más importantes de Excel. Es más, podría decir que es más importante que una fórmula de Excel. Pero, ¿qué cosa es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es básicamente un resumen, un reporte de una base de datos. Por ejemplo, acá en la diapositiva puedes observar que tengo una base de datos, la cual le voy a generar una tabla dinámica. Ahora, ¿qué es lo que hace la tabla dinámica? La tabla dinámica va a resumir esta base de datos y me va a mostrar un pequeño reporte con los datos de esa base de datos. Ahora, ¿qué tipo de operaciones hace una tabla dinámica? La tabla dinámica te permite sumar los valores numéricos, te permite contar personas, te permite calcular promedios, te permite calcular el máximo y el mínimo de los valores numéricos. La tabla dinámica, podríamos decir lo que es para trabajos sencillos, pero al mismo tiempo importantes. Entonces, por favor, recuerda esta parte. La tabla dinámica genera un reporte de la base de datos en la cual te va a mostrar conteo de personas, o sea, contar personas, te va a mostrar suma de valores numéricos, promedios, o te puede mostrar el máximo y el mínimo de los valores numéricos. Entonces, esto es lo que vamos a aprender ahora, a generar tablas dinámicas. Otro detalle, las tablas dinámicas tienen un montón de herramientas, así que vamos a especificar también esas herramientas, ya que van a ser muy importantes para el tema que vamos a trabajar más adelante, el cual se llama dashboard.
Entonces, primeramente vamos a entender la tabla dinámica con algunos ejercicios sencillos para que de esa manera te puedas ir acostumbrando a cómo se trabaja con una tabla dinámica. Ahora, antes de comenzar con la parte práctica, las tablas dinámicas están en cualquier versión de Excel, desde la 2010 hasta la versión actual, que es la 2021 o la versión 365. Pero quiero mencionarte algo. Las tablas dinámicas, en cada versión de Excel se le ha ido agregando más herramientas, más funcionalidades. Si por A o B no encuentras alguna configuración de la tabla dinámica, eso sí es por el tema de tu versión. Pero la herramienta sí la vas a poder encontrar. Lo que no vas a encontrar es alguna de sus configuraciones. Así que voy a tratar de realizar los ejercicios lo más lento que pueda para que puedas encontrar las configuraciones correctas y así trabajar conmigo. Entonces, vamos a realizar algunos ejemplos de la tabla dinámica para que de esa manera puedas aprender sus configuraciones. Valga la redundancia, ¿no? Para esto, te he compartido un archivo. El archivo que te he compartido es este Excel que estás viendo ahora en pantalla. Si no lo has descargado, hazlo ahora mismo, por favor. Ahora bien, primeramente te voy a explicar el Excel antes de hacer una tabla dinámica, ¿ya? Observa, en el Excel hay varias bases de datos. Tenemos varias hojas, E1, E2, BD, preguntas y data. Las hojas que están con colores los vamos a dejar para el final, ya que algunas de esas hojas son ejercicios para que tú practiques, ¿ya? Y con otra hoja vamos a hacer el dashboard. Por ahora, solamente quiero que te enfoques en las hojas E1 y E2. En estas hojitas están los ejercicios, los cuales vamos a desarrollar conmigo y obviamente vamos a trabajarlo con las tablas dinámicas. Bien, ubícate en la primera hoja que dice E1. Listo. Primero que nada, al igual que muchas herramientas que ya te he ido enseñando en este curso de Excel, para que tú puedas hacer una tabla dinámica, necesitas primeramente analizar ciertas cosas. ¿Por qué? No es generar tablas dinámicas a lo rápido, no. Tienes que analizar primero cómo está tu base de datos. En la hoja E1 tenemos una pequeña base de datos con 4 columnas. Las columnas deben estar individuales, ¿ya? No deben estar combinadas. Si por A o B utilizas celdas combinadas, simplemente no se puede hacer una tabla dinámica. Así que, recuérdate, esto es muy importante. No utilices celdas combinadas. Esto ya lo he ido mencionando en gráficos, ya lo he ido mencionando en filtros, en validación de datos. Esta herramienta no se utiliza. Si quieres ser un profesional de Excel a nivel avanzado, olvídate de esa herramienta. Bien, ese es el primer detalle. Otro detalle, para que la tabla dinámica funcione, debe tener siempre la primera fila, los títulos o cabeceras, como ya hemos ido mencionando en varias sesiones de clase. Sin estos títulos no se puede trabajar. Más adelante te vas a dar cuenta que gracias a esos títulos que están en la primera fila, vas a poder trabajar. Ahora, otro detalle más. La tabla dinámica debe tener datos, podríamos decirlo, la mayor cantidad que puedas, ¿ya? Mientras más cantidad hay, mejor va a trabajar la tabla dinámica, porque justamente, quiero que me entiendas esto, la tabla dinámica es para trabajar con una gran cantidad de datos. Mientras más datos sean, mejores van a ser los resultados que te va a botar la tabla dinámica. Ahora,
Aquí es donde seguramente algunos me van a preguntar, ¿puedo utilizar cualquier base de datos? La respuesta es sí. En este caso, la tabla dinámica te permite trabajar con cualquier base de datos, siempre y cuando no tenga celdas combinadas, como ya mencionaba hace un rato. Me explico. Si tú tienes, por ejemplo, una planilla de trabajadores, o si tienes una lista de pacientes o de alumnos, sea cual sea tu tabla o tu base de datos, vas a poder generar tablas dinámicas, porque el propósito de la tabla dinámica es resumir toda esa información en pequeños reportes. Así que aquí vamos a poder utilizar cualquier base de datos. Bien, no te olvides, por favor, esos detalles que he mencionado para que puedas generar tablas dinámicas a tu gusto. Bien, dicho todo eso, vamos a generar la tabla dinámica. Primero, la base de datos que tengo aquí nos está mostrando los nombres de los trabajadores, la categoría a la cual pertenecen, su género y las unidades vendidas. Esta lista o esta base de datos es una lista de trabajadores que realizan ventas. Y aquí nos está mostrando cuántas unidades han vendido cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar estas tres preguntas. Vamos a generar una tabla dinámica por cada pregunta que te está mostrándote en el enunciado del lado derecho. Ahora bien, antes de desarrollar los ejercicios y de analizarlos, primero hay que crear la tabla dinámica. La tabla dinámica se puede crear de varias maneras. Yo te voy a enseñar la manera básica y luego te voy a enseñar el otro método también. Primero, vas a seleccionar todos los datos. Selecciona todos los datos desde las cabeceras hasta el último dato. Selecciona todo. Eso sí, no selecciones celdas vacías. Te puede generar problemas, así que no lo hagas. Bien, listo. Para generar una tabla dinámica, vas a hacer simplemente esto. Vas a ir a la pestaña Insertar y vas a seleccionar la herramienta Tabla Dinámica. Dale clic y te va a salir una ventana la cual vamos a explicar ahorita. Bien, no te olvides. Ahí vamos a estar trabajando Insertar Tabla Dinámica. Le damos clic. Nos aparece una ventana. Ahora, primero, préstame atención. Esta ventana va a cambiar un poco, dependiendo qué versión tengas. Creo que en la versión 2003 es un poquito más grande, pero tiene las mismas configuraciones. Te explico. Lo primero que te dice esta ventana es que estás utilizando estas celdas, o sea, lo que has seleccionado. Un detalle, si a esta base de datos tú le pones formato de tabla, aquí te va a aparecer el nombre de la tabla. Ya no te va a aparecer las celdas, sino el nombre de la tabla. Esto déjalo como está porque ya has seleccionado, no lo toques. Ahora, lo que es más importante es esto. Elija dónde se va a colocar la tabla dinámica. Aquí te aparecen dos opciones. La tabla dinámica que se va a crear, lo vas a hacer en una nueva hoja o en una hoja que ya existe. Esto va a depender mucho de ti. Si tú lo deseas, lo puedes poner en una hoja que ya existe. O si no, que cree una nueva hoja para las tablas dinámicas. En la mayoría de casos, yo recomiendo que la tabla dinámica se genere en nuevas hojas. Porque miren chicos, un detalle. Si tú creas la tabla dinámica en esta misma hoja con la base de datos, eso no se debe hacer.
Nunca se debe trabajar en la base de datos. Es muy peligroso, ya que acá tienes información muy delicada. Así que es recomendable generar una nueva tabla dinámica y de esa manera te ahorras el problema de dañar los datos. Déjalo como está, nueva hoja de cálculo. Y esta última opción la vamos a ignorar. Te explico, eso es para trabajar con bases de datos relacionadas. No lo vamos a hacer aquí, ya que para eso existe Power Pivot, que vamos a verlo en la siguiente clase. Así que esto lo ignoramos por ahora. Bien, básicamente no vas a hacer nada, solamente te estoy explicando de qué trata cada configuración. Vas a presionar aceptar, ahora sí todos acepten, y se te va a generar una nueva hoja. Como ves, yo me encontraba en la hoja E1. La tabla dinámica se va a generar en una hoja nueva en el lado izquierdo. Siempre va a ser eso, ¿ya? Se generan hojas en el lado izquierdo. O en el lado derecho, eso va a depender mucho de tu versión. Bien, te espero aquí. Genera la tabla dinámica si es que no lo has hecho. Ahora sí, préstame atención. Cuando crees la tabla dinámica, lo primero que tienes que hacer es ponerle un nombre a la hoja para que no te confundas. Entonces, yo le voy a poner acá reporte 1. ¿Ya? Para no confundirme. Ponle un nombre a la hoja. Si deseas, le pones un color. Ya te lo dejo a tu criterio. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Cuando tú generas una tabla dinámica, por defecto te aparece el área de trabajo de la tabla dinámica. Como puedes ver, ahí te está diciéndote, para generar un informe, elija los campos de la tabla dinámica. Ahora, ¿cómo se trabaja aquí? En esta área, o mejor dicho, en estas celdas, no vas a realizar nada. Cuando tú generas una tabla dinámica al mismo tiempo, en el lado derecho te va a aparecer un panel. En este panel de aquí es donde se trabaja. Así que aquí es donde vamos a trabajar. Préstame mucha atención. En el panel del lado derecho te va a aparecer lo siguiente. En la parte de arriba te aparece las columnas de tu base de datos. O sea, mira, acá tengo columna trabajadores, columna categoría, columna género y columna unidades. Esto de aquí, mira, observa primero, es la base de datos de acá. Trabajadores, categoría, género y unidades. O sea, podríamos decirlo que esto es un resumen. Te está resumiendo toda la base de datos y te pone solamente el nombre de las columnas. En esta columna están todos los nombres de los trabajadores. En esta columna están todos los géneros. Eso es lo que está haciendo acá. Ahora, ¿qué más? En la parte inferior te aparecen 4 campos. Estos campos de aquí son muy importantes ya que te permite generar la tabla dinámica. Aquí es donde vas a trabajar. Bien, ahí tenemos el campo de filtros, campo de columnas, campo de filas y campo de valores. Son 4, siempre van a ser 4. Ahora, ¿se debe trabajar con los 4? No. Solamente puedes trabajar con 2, puedes trabajar con 1, con 3 o puedes trabajar con los 4.
Así que esto va a depender mucho del trabajo que deseas realizar. Ahora,